Mi padre me odió toda la vida por arruinarle sus sueños, y ahora que mi abuelo me dejó su herencia, espera que yo lo salve de la quiebra. Hola a todos en Reddit. No sé muy bien por dónde empezar esto, pero necesito desahogarme y quizás obtener algo de perspectiva porque mi familia extendida me está volviendo loco. He estado leyendo este foro durante años y nunca pensé que sería yo quien escribiría una de estas historias que parecen sacadas de una telenovela barata, pero aquí estoy, encerrado en mi habitación, procesando un testamento que acaba de cambiar mi vida y que ha desatado una guerra civil en mi familia. Para que entiendan por qué me siento como me siento, tengo que darles un poco de contexto sobre mi infancia, aunque me duela recordarlo. Soy el resultado de un error. Mis padres tenían apenas 19 años cuando mi madre quedó embarazada de mí. Mi padre, a quien llamaré Julián, venía de una familia con dinero y muchas expectativas. Él quería viajar, estudiar en el extranjero y vivir la vida de un heredero despreocupado. Mi madre era su novia de la preparatoria y, cuando aparecí yo, mis abuelos paternos, que son personas muy tradicionales y de valores firmes, lo obligaron a casarse con ella y a hacerse cargo. Julián nunca me perdonó eso. Desde que tengo memoria, su mirada hacia mí siempre fue de un resentimiento profundo y frío. No era el tipo de padre que te pegaba a diario, sino el tipo que te ignoraba, que suspiraba con fastidio cada vez que entrabas a la habitación y que te recordaba, de formas muy sutiles, que si yo no existiera, él sería feliz en algún lugar de Europa. Mi madre intentaba compensar ese vacío con amor, pero ella siempre fue una mujer frágil. Cuando yo tenía 12 años, ella falleció debido a una enfermedad autoinmune que se complicó rápidamente. Ese fue el fin de mi infancia y el inicio de mi verdadero infierno. Sin mi madre como escudo, Julián dejó de fingir. Me trataba como una carga económica y emocional. Poco después de que ella muriera, conoció a Katrina. Ella ya tenía 2 hijos de una relación anterior, y no pasó mucho tiempo antes de que se mudaran con nosotros. Fue entonces cuando me convertí en un extraño en mi propia casa. Katrina me veía como un estorbo para la nueva y perfecta familia que quería construir. Sus hijos recibían ropa nueva, tutorías y atención, mientras que yo usaba ropa vieja y escuchaba constantemente cómo mi padre se quejaba de lo caro que era mantenerme. El punto de quiebre absoluto ocurrió hace 6 años, en la fiesta de graduación de la preparatoria de uno de los hijos de Katrina. Mi padre dio un brindis frente a todos sus amigos y socios de negocios. Estaba borracho y eufórico, hablando de lo orgulloso que estaba de su verdadero hijo, refiriéndose a su hijastro. Entonces alguien le preguntó por mí, que estaba sentado en un rincón. Él se rió y, con un tono cruel que nunca olvidaré, dijo frente a todos: él solo es el recordatorio de que un condón roto puede arruinarte la década de los 20. Es el ancla que me mantuvo en este pueblo cuando yo estaba destinado a cosas grandes. El silencio en la sala fue sepulcral. Me levanté y me fui sin decir nada. Esa misma noche, llamé a mis abuelos paternos llorando. Ellos siempre habían sido distantes pero respetuosos, pero no tenían idea del nivel de desprecio que Julián me tenía. Mi abuelo me recogió esa madrugada. No hubo gritos, solo me dijo: empaca lo que es tuyo, te vienes con nosotros. Mis abuelos se hicieron cargo de todo. Me pagaron la universidad, me dieron un hogar donde no me sentía un intruso y, por primera vez, me sentí parte de una familia. Julián ni siquiera me llamó para preguntar dónde estaba. Para él, supongo que fue un alivio dejar de pagar mi comida. Hace 2 meses, mi abuelo falleció. Fue un golpe devastador porque él era el hombre que yo aspiraba a ser. La semana pasada se leyó el testamento. Mi abuelo era un hombre astuto y sabía exactamente lo que estaba haciendo. Resulta que el negocio familiar, las propiedades y una cantidad de dinero que ni siquiera puedo procesar, no pasaron a su único hijo, Julián. Todo, absolutamente todo, pasó a mi nombre, con mi abuela como albacea y beneficiaria de una pensión vitalicia que yo debo administrar. Julián no recibió nada. Ni un centavo, ni una propiedad. Nada. Desde que se leyó el testamento, mi teléfono no ha dejado de sonar. Julián pasó de ignorarme por años a enviarme mensajes de texto larguísimos donde dice que la familia debe mantenerse unida y que él está pasando por una situación financiera crítica porque su propio negocio de logística está al borde de la quiebra. Me pide que sea la mejor persona, que no guarde rencor y que comparta la herencia con él para salvar su casa y el futuro de sus otros hijos. Lo más increíble es que Katrina me llamó ayer llorando, diciendo que yo soy un egoísta y que mi abuelo estaba senil cuando firmó eso, lo cual es mentira. Mi abuelo estaba más lúcido que yo hasta el último día. Me dicen que mi madre se avergonzaría de mi falta de generosidad. Me mantengo firme. Mi abuela, que es una mujer de armas tomar, se sentó conmigo ayer y me dijo directamente: tu abuelo sabía que Julián malgastaría el patrimonio en los caprichos de esa mujer. No le des nada. Deja que se pudra en las consecuencias de sus decisiones.
Me siento dividido. Una parte de mí siente una satisfacción oscura por verlo suplicar, pero otra parte está agotada por el drama familiar. ¿Soy realmente la mala persona por cumplir el último deseo de mi abuelo y dejar a mi padre en la calle si es necesario? Actualización 1. Gracias a todos por sus comentarios en el post anterior. Leer sus perspectivas me ayudó a darme cuenta de que no tengo por qué sentirme culpable por algo que yo no busqué. Muchos me preguntaron por qué mi abuelo tomó una decisión tan radical. Ayer hablé largo y tendido con mi abuela y me entregó una carta que mi abuelo dejó para mí, que no debía leerse en la notaría. En la carta, mi abuelo explicaba que él siempre supo cómo me trataba Julián, pero que no intervino antes de forma agresiva para no romper la familia mientras mi madre vivía. Sin embargo, después de aquella fiesta donde Julián me humilló, mi abuelo decidió que su hijo no merecía el fruto del esfuerzo de 3 generaciones. Mi abuelo escribió: le di a Julián todas las oportunidades, educación, capital semilla para su negocio y un apellido respetado. Él eligió el resentimiento sobre el amor. No permitas que su fracaso sea tu carga. La situación con Julián ha escalado. Como me negué a contestar sus llamadas, ayer se presentó en la oficina donde estoy haciendo mis prácticas profesionales, que, irónicamente, es una empresa que solía colaborar con la suya. No pudo entrar porque el personal de seguridad es muy estricto, pero se quedó en el estacionamiento esperándome. Cuando salí, no era el hombre arrogante que recordaba. Se veía demacrado, pero su tono seguía siendo manipulador. Me dijo que si no le transfería al menos una parte del capital para pagar las deudas de su empresa, él iría con el resto de la familia, primos, tíos lejanos, y les contaría que yo manipulé a mi abuelo en su lecho de muerte para desheredarlo. Me amenazó con difamarme y hacer que nadie en el sector empresarial de nuestra ciudad vuelva a confiar en mí. Lo miré a los ojos y le dije: Julián, tú nunca fuiste una víctima. Te dieron todo y lo desperdiciaste odiando a un niño que no pidió nacer. Si quieres contar historias, adelante. Yo tengo los estados financieros que demuestran cómo usaste el dinero de tu empresa para pagar los viajes de Katrina mientras me decías que no había para mis libros de la universidad. Él se puso lívido. Intentó acercarse a mí gritando que yo era un malagradecido, pero mi abuela, que sospechaba que algo así pasaría, había enviado al chofer de la familia para vigilar. El chofer intervino y Julián se fue lanzando insultos. Lo que más me duele es que algunos tíos han empezado a enviarme mensajes diciendo que el dinero no lo es todo y que debería ayudarlo por el bien del apellido. Es fácil decirlo cuando no fueron ellos los que crecieron escuchando que eran un error. Mi abuela está furiosa. Ha dicho que si alguno de esos parientes sigue molestándome, ella misma se encargará de recortarles los beneficios que aún reciben de los fideicomisos familiares. He decidido que voy a buscar asesoría legal para una orden de restricción. No quiero vivir con miedo de que este hombre aparezca en mi trabajo o en mi casa. Mis abuelos no cometieron un error al apoyarme, ellos simplemente se hicieron responsables de lo que su hijo no quiso ver. ¿Creen que deba publicar un comunicado a la familia explicando mi versión o simplemente dejar que sigan hablando? Mi abuela dice que el silencio es la mejor respuesta, pero me hierve la sangre ver cómo intentan ponerme como el villano. Edición. Hola de nuevo. Solo quería aclarar un par de puntos rápidos porque he visto muchas preguntas en los comentarios. Sobre la empresa de Julián, muchos preguntan cómo pudo quebrar si mi abuelo tenía dinero. La realidad es que mi abuelo dejó de financiarlo hace años. Julián quería demostrar que podía ser independiente, pero tomó decisiones pésimas, se rodeó de gente que solo quería su dinero, incluyendo la familia de Katrina, y empezó a usar capital de trabajo para lujos personales. No es que el negocio fuera malo, es que él es un administrador mediocre. Sobre mi madre, sí, mis abuelos la querían mucho. Ella era hija de una familia de clase media trabajadora. Mis abuelos la respetaban porque veían cuánto se esforzaba por mí a pesar del desprecio de Julián. Parte de la razón por la que mi abuela está tan de mi lado es porque ella siente que le falló a mi madre al no poner a Julián en su lugar antes. Sobre los hermanos, los hijos de Katrina tienen ahora 22 y 24 años. Nunca trabajaron. Estaban acostumbrados a que Julián pagara todo con la tarjeta de la empresa. Ahora que el flujo de efectivo se cortó, están desesperados. No me dan lástima. Me acuerdo perfectamente de cuando se burlaban de mis zapatos gastados en la secundaria. Voy a estar un poco desconectado porque estoy organizando con el abogado el tema de la seguridad de la casa de mi abuela. Gracias por el apoyo. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última publicación y las cosas llegaron a un punto que no esperaba. Si pensaba que Julián se daría por vencido, estaba muy equivocado. Hace 2 semanas, mi abuela y yo estábamos cenando tranquilamente cuando escuchamos un escándalo en la puerta principal. Julián había logrado entrar a la propiedad,
Creemos que todavía tenía un control remoto viejo de la puerta del garaje que nunca fue desactivado. No venía solo, venía con Katrina. Ambos estaban visiblemente alterados, y por lo que pudimos notar, Julián había estado bebiendo. Empezó a golpear la puerta principal exigiendo hablar con su madre. Gritaba que yo le había lavado el cerebro a mi abuela y que el testamento era una conspiración para dejarlo en la calle. Lo más ridículo fue escuchar a Katrina gritar que ellos tenían derechos sobre la casa porque era patrimonio familiar. Mi abuela, que a sus 75 años tiene más valor que 10 hombres juntos, no se asustó. Se acercó a la ventana que da al porche y, con una calma que me dio escalofríos, le dijo: Julián, tienes exactamente 10 segundos para subirte a tu auto y desaparecer antes de que llame a la policía y presente los videos de las cámaras de seguridad. Ya no eres mi hijo, eres un extraño acosando a una viuda y a su heredero. Julián intentó patear la puerta, y en ese momento no dudé. Llamé al 911. Ver a tu propio padre ser esposado en la entrada de la casa de su infancia es una imagen que se te queda grabada. No sentí tristeza, sentí un alivio inmenso. La policía se lo llevó por allanamiento de morada y alteración del orden público. Katrina se quedó gritando en la calle hasta que los oficiales le advirtieron que ella también terminaría en la patrulla si no se iba. Después de este incidente, no me quedé de brazos cruzados. He reforzado toda la seguridad de la casa, cámaras nuevas, sensores de movimiento, cambio de códigos y un equipo de seguridad privada que patrulla la zona. También obtuve una orden de restricción temporal que el abogado confía en que se volverá permanente dadas las pruebas de su comportamiento agresivo. Lo más interesante de todo esto fue la reacción de la familia extendida. Cuando se enteraron del arresto, la narrativa cambió mágicamente. Resulta que muchos de esos tíos que me pedían ser la mejor persona también le habían prestado dinero a Julián que él nunca devolvió. Ahora que ven que él realmente no tiene acceso al dinero del abuelo, han empezado a distanciarse de él. Es gracioso cómo la lealtad familiar desaparece cuando no hay un cheque de por medio. Julián ha tenido que poner su casa en venta. Es una mansión pretenciosa que nunca pudo pagar realmente sin los subsidios ocultos que mi abuelo le daba. Se van a mudar a un apartamento mucho más pequeño en una zona menos exclusiva. Me han dicho que Katrina está furiosa y que la relación entre ellos está desmoronando porque, claro, ella no se casó con un hombre que tuviera que trabajar de verdad para sobrevivir. Por mi parte, me estoy enfocando en terminar mi carrera. Estoy a pocos meses de graduarme y he estado pasando mucho tiempo en la empresa familiar aprendiendo cómo funciona todo desde abajo. Mi abuela me dice que mi abuelo estaría orgulloso de ver que no me dejé quebrar por el drama. A veces, por las noches, me pregunto si soy un monstruo por no sentir ni una gota de piedad. Veo las fotos de cuando era niño y recuerdo cómo me hacía sentir pequeño, cómo me hacía sentir que mi sola existencia era un error contable en su vida. Y entonces miro mi cuenta bancaria, miro la casa de mi abuela y me doy cuenta de que la justicia a veces tarda, pero llega con intereses. Actualización 3. Hola a todos de nuevo. Ha pasado exactamente un año desde la última vez que publiqué aquí y quería pasar a darles un cierre parcial de lo que ha sido mi vida en este tiempo. Me gradué. Finalmente tengo ese título en mis manos y, aunque parezca un detalle menor, fue uno de los días más agridulces de mi vida. Mientras caminaba por el escenario para recibir el diploma, no pude evitar mirar hacia las gradas. Ahí estaba mi abuela, radiante, con un vestido azul que estrenó para la ocasión, aplaudiendo con una fuerza que no parecía propia de su edad. Pero a su lado, había un asiento vacío que me dolió más de lo que quería admitir, el de mi madre. Y en algún lugar de mi mente, todavía estaba esa sombra de Julián, el hombre que debería haber estado orgulloso y que, en cambio, solo vio en mi educación un gasto innecesario durante años. Trabajar en la empresa familiar con mi abuela ha sido una experiencia transformadora porque me he dado cuenta de que el mundo de los negocios no se trata solo de números y logística, sino de reputación y de cómo tratas a las personas que te ayudan a construir tu imperio. Mi abuela es una mentora implacable pero justa. Me ha enseñado a analizar balances, a negociar con proveedores que llevan décadas con nosotros y, sobre todo, a entender el legado de mi abuelo. Ella me dice que tengo el instinto de él, pero la sensibilidad de mi madre, y que esa combinación es lo que me hará un gran líder. ¿Qué pasó con Julián en este año? El silencio fue absoluto, lo cual fue una bendición y a la vez una señal de alarma. A través de algunos conocidos en común, me enteré de que finalmente tuvo que vender su empresa de logística. No fue una venta estratégica ni lucrativa, fue un remate desesperado para cubrir las deudas acumuladas y evitar que lo demandaran por impago de salarios a sus empleados. La empresa que la compró es, irónicamente, uno de nuestros competidores directos, y me contaron que Julián salió de la oficina el último día cargando una sola caja de cartón, sin que nadie se despidiera de él. Saber eso me generó una mezcla de sensaciones extrañas. No salté de alegría,
pero sentí que el universo estaba poniendo las piezas en su lugar. Él siempre se jactó de ser un gran empresario y de que yo solo era un estorbo para su éxito, pero al final, el estorbo resultó ser su propia arrogancia. Se mudó con Katrina y sus hijos a ese apartamento que les mencioné y, por lo que sé, están viviendo de los restos de lo que pudieron rescatar, lo cual no es mucho. Mi abuela se asegura de que no reciban ni un solo favor del círculo social que antes frecuentaban. Ella es de las que cree que la lealtad se paga con lealtad y la traición con el olvido. He pasado este año enfocándome en mi salud mental también. Ir a terapia me ha ayudado a entender que no tengo que cargar con la culpa de su fracaso. Mi terapeuta me dice que Julián no me odiaba a mí, sino a la versión de sí mismo que vio reflejada en sus errores de juventud, pero que eso no justifica el maltrato. Ahora me siento más fuerte, más seguro y, sobre todo, más dueño de mi destino. Sin embargo, como suele pasar en estas historias, la calma antes de la tormenta siempre es engañosa. Actualización 4. Hola comunidad. Escribo esto con las manos todavía un poco temblorosas por la rabia y la incredulidad. Hace 2 años que no sabía nada directo de Julián, más allá de los rumores, pero parece que el hambre y el ego herido son motivadores muy potentes. Todo empezó hace 3 meses en una reunión familiar, una de esas cenas grandes que mi abuela organiza para mantener a los primos y tíos bajo control. Mi abuela, que suele ser la persona más discreta del mundo, tuvo un pequeño desliz después de un par de copas de vino. Estábamos hablando sobre el futuro de la empresa y cómo la herencia de mi abuelo había sido el pilar para los nuevos proyectos de expansión que yo propuse. Un tío lejano, que siempre ha sido un poco entrometido, empezó a preguntar por qué Julián no había recibido nada, insinuando que quizás mi abuelo no estaba en sus cabales. Mi abuela, cansada de tanto cuchicheo, soltó la verdad frente a todos los presentes. Dijo, con una voz que silenció la mesa completa, que Julián no solo no recibió nada por su mala cabeza, sino porque mi abuelo dejó pruebas documentadas de cómo Julián me humillaba y de cómo intentó extorsionarme apenas una semana después del entierro. Fue una declaración devastadora. Mi abuela detalló la noche en que Julián fue arrestado en su puerta y cómo Katrina había intentado manipularnos. Fue una catarsis necesaria para ella, pero para mí fue abrir una caja de Pandora que pensaba que estaba sellada con concreto. La noticia voló. En una ciudad pequeña como la nuestra, los chismes son la moneda de cambio. 2 semanas después, recibí una notificación legal en la oficina. Julián, asesorado por un abogado que claramente solo busca sacarle el poco dinero que le queda, me está demandando por difamación y por daños morales. Alega que las declaraciones de mi abuela, que según él, yo instigué, han destruido lo poco que quedaba de su reputación profesional, impidiéndole conseguir un empleo digno en cualquier otra empresa del sector. Lo más cínico del asunto es que en la demanda pide una compensación económica absurda, alegando que él tiene derecho a una parte legítima del patrimonio familiar para compensar el sufrimiento que le hemos causado. Cuando leí el documento, no sabía si reír o llorar. El hombre que me llamó con don roto frente a cientos de personas ahora se siente ofendido porque la gente sabe la verdad sobre su comportamiento. Katrina también ha vuelto la carga en redes sociales, haciendo publicaciones indirectas sobre cómo el dinero corrompe a los jóvenes y cómo algunas personas olvidan quién les dio la vida. Es un ataque coordinado, patético pero agotador. Sin embargo, lo que Julián no sabe es que mi abuela no se queda de brazos cruzados. Ayer nos reunimos con el abogado de la familia, el licenciado Arreola, un hombre que conoció a mi abuelo desde la facultad y que odia la injusticia tanto como nosotros. Arreola leyó la demanda de Julián, se ajustó los lentes y soltó una carcajada seca. Nos miró a mi abuela y a mí y dijo algo que cambió el tablero de juego por completo. Si Julián quiere ir a juicio por dinero y quiere hablar de obligaciones familiares, entonces vamos a darle exactamente lo que pide, pero no de la forma en que él lo espera. Actualización 5. Aquí estoy de nuevo, y créanme que lo que les voy a contar parece sacado de un thriller legal. Tras la demanda de Julián por difamación, mi abuela y yo estábamos preparados para una batalla defensiva, pero el licenciado Arreola tenía un as bajo la manga que ninguno de nosotros había considerado. Mientras revisábamos los archivos históricos de la familia y los gastos que mis abuelos cubrieron desde que me acogieron a los 17 años, Arreola nos preguntó, ¿Julián alguna vez firmó algún acuerdo de manutención cuando ustedes se hicieron cargo del muchacho? Mi abuela negó con la cabeza y explicó que, en ese momento, lo único que querían era sacarme de ese ambiente tóxico y que no querían saber nada de Julián, así que ellos simplemente absorbieron todos mis gastos, universidad, seguro médico, vivienda, alimentación, ropa, todo. Arreola sonrió de esa manera en que solo sonríen los abogados que saben que han ganado antes de empezar. Resulta que, legalmente, el hecho de que mis abuelos me mantuvieran no eximía a Julián de su responsabilidad como padre, especialmente porque yo todavía era menor de edad cuando me fui de su casa y, según las leyes de nuestro país,
La obligación de manutención se extiende hasta los 25 años si el hijo sigue estudiando con éxito, lo cual fue mi caso. Julián nunca pagó un centavo de pensión alimenticia en casi 8 años, dijo Arreola. Y dado que él tenía ingresos significativos en ese entonces a través de su empresa, la ley establece que la pensión debe ser proporcional a su nivel de vida de aquel tiempo. Vamos a contrademandar. La estrategia es brillante y despiadada. No solo vamos a defendernos de la difamación, la cual es fácil de ganar porque la verdad es la mejor defensa y tenemos los videos y testimonios de sus ataques, sino que vamos a reclamar el pago retroactivo de todos esos años de pensión alimenticia, más los intereses legales acumulados, más los gastos de representación. Hicimos los cálculos preliminares ayer. La cifra es astronómica. Es, curiosamente, casi la misma cantidad que él está pidiendo en su demanda por daños morales. Arreola ya presentó los documentos y me dijo que la cara del abogado de Julián cuando recibió la notificación de la contrademanda fue un poema. Al parecer, Julián pensó que esto sería un camino fácil para extorsionarnos, pero ahora se encuentra ante la posibilidad real de tener una deuda legalmente reconocida que lo perseguiría por el resto de su vida y que podría llevar al embargo de cualquier bien que aún tenga su nombre o de sus futuros salarios. Mi abuela está encantada. Dice que esto es como si mi abuelo le estuviera dictando las jugadas desde el más allá. Por mi parte, siento una paz extraña. Ya no tengo miedo de sus amenazas porque ahora tengo las herramientas para responder con la misma contundencia. Lo que más me impacta es ver cómo este hombre, en su afán de seguir haciéndome daño, terminó cavando su propia tumba financiera. Si se hubiera quedado callado en su apartamento, quizás habríamos seguido ignorándolo, pero su codicia lo traicionó una vez más. Actualización 6. Hola a todos. Esta es la última actualización que haré sobre este tema porque, finalmente, todo ha llegado a su conclusión. Ha sido un proceso largo, emocionalmente agotador, pero el resultado ha sido más satisfactorio de lo que jamás imaginé. Hace 2 semanas tuvimos la audiencia final de mediación. Julián estaba ahí, sentado frente a mí en una mesa larga de conferencias. Ya no tenía esa chispa de superioridad en los ojos, se veía derrotado, viejo y, sinceramente, pequeño. Su abogado intentó balbucear algo sobre un acuerdo mutuo, sugiriendo que ambas partes retiraran las demandas. Pero el licenciado Arreola no cedió ni un milímetro. Presentó los estados de cuenta, las facturas de mi universidad y los registros de los gastos médicos que mis abuelos pagaron mientras Julián se iba de vacaciones de lujo con Katrina. El juez de mediación, una mujer muy seria, miró a Julián y le preguntó directamente si tenía alguna prueba de haber contribuido económicamente a mi crianza en los últimos 8 años. El silencio de Julián fue la respuesta más clara de toda la sesión. El resultado fue contundente. Para evitar ir a un juicio que perdería de forma estrepitosa y que terminaría en una sentencia penal por impago de pensión, Julián tuvo que firmar un acuerdo. Tuvo que retirar formalmente la demanda por difamación y admitir que sus acusaciones eran infundadas. Además, la abuela logró que se estableciera un plan de pagos para cubrir la pensión alimenticia adeudada con intereses. Como él no tiene capital ahora, se dictó una orden para embargar un porcentaje significativo de su salario actual y de cualquier ingreso futuro hasta que la deuda esté saldada. Y sobre su trabajo, resulta que Julián había conseguido un puesto como gerente de logística en una empresa mediana, pero cuando su empleador se enteró de los problemas legales por difamación y el escándalo de la pensión, decidieron que era un riesgo reputacional demasiado alto y lo despidieron. Ahora ha encontrado un trabajo mucho más modesto, algo administrativo en un almacén en las afueras de la ciudad. Katrina, como era de esperarse, lo dejó hace unos meses cuando se dio cuenta de que no habría herencia ni lujos en el futuro cercano. Al salir de la oficina del mediador, Julián me detuvo en el pasillo. Por un momento pensé que iba a gritarme, pero solo me preguntó en un susurro, ¿por qué me haces esto? Soy tu padre. Lo miré fijamente y, por primera vez en mi vida, no sentí ni odio ni miedo. Solo sentí una indiferencia absoluta. Le contesté, tú me enseñaste que las acciones tienen consecuencias y que los errores del pasado siempre vuelven para cobrar factura. Yo no te estoy haciendo nada, Julián. Tú te hiciste esto a ti mismo el día que decidiste que tu hijo era tu enemigo. Decir la verdad no es un problema. El problema es que tu verdad es impresentable. Me di media vuelta y caminé hacia mi abuela, que me esperaba con una sonrisa triunfal. Fuimos a comer a nuestro restaurante favorito y brindamos por la memoria de mi abuelo y por la libertad. Hoy, un año después de ese cierre, puedo decir que la vida es increíble. La empresa familiar está prosperando más que nunca. Mi relación con mi abuela es inquebrantable y he aprendido que la familia no es la que te da la vida, sino la que te ayuda a vivirla con dignidad. Mi padre se ha convertido en una nota al pie de página en mi historia, un recordatorio de lo que no quiero ser. A todos los que están pasando por algo similar, no tengan miedo de defender su verdad.
El dinero es solo papel, pero la paz mental y la justicia son lo que realmente te permiten dormir tranquilo por las noches. Gracias por acompañarme en este viaje. Este es el fin de mi confesión.